¡Qué ¿Cómo gusto! estás? Qué gusto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el congreso tan hermoso, por todo lo que están haciendo y por el apostolado de la cruz, que ha sido muy providencial y muy valioso en este tiempo. Gracias, padre. Pues es un placer tenerte aquí. Para quien no sepa, el padre Juan Solana está con nosotros conectándose desde Tierra Santa en Magdala. Pati, te dejo para que nos hagas el favor de presentarlo con su gran biografía que se resume en, tú di. Ahora se las voy a decir. Pues bueno, ya como Perdón, te ve, quedas en buenas manos, padre. Gracias, gracias. gracias, Gogo. Pues sí, la verdad estamos encantados de tenerte aquí con nosotros, padre. Es un gusto y es una bendición muy grande. Yo me siento muy afortunada, muy bendecida por poder ser tu anfitriona en esta charla. Mucha gente de Puebla te está escuchando, familiares, amigos. Y bueno, para decirles rápidamente, el padre ha hecho muchas cosas. La verdad es que tiene un currículum extenso, pero bueno, diré lo más relevante. Pues él es sacerdote desde el año 1991, nada más ni nada menos que ordenado por su santidad San Juan Pablo II. Entonces, bueno, ya se imaginarán desde dónde viene esta bendición. Y bueno, él es de la ciudad de Puebla, nació el 19 de marzo, por lo que es un pues gran devoto de San José, de quien hoy nos va a hacer una charla seguramente muy bonita, como son sus charlas. El padre es legionario de Cristo. Bueno, pues ha vivido en varios lugares, tanto en Italia como en Nueva York, y ahora está en Jerusalén. Desde ahí está transmitiendo desde Magdala. Él es el líder del proyecto Magdala. Para quienes no conocen el proyecto, pueden entrar a la página magdala.org y ahí pueden conocer pues todo lo que ustedes quieran acerca de este proyecto, que es muy bonito. Es un centro de peregrinación y que además se han encontrado pues restos de la ciudad de Magdala, que pues viene o data desde el siglo I, me parece. Y bueno, pues muy interesante, una riqueza enorme para toda la humanidad, pero para nosotros católicos aún más. Entonces, bueno, pues al padre le gusta que lo presentemos muy fácil, muy simple, muy sencillo, ¿verdad, padre? Sí, Entonces, pues lo voy a presentar así, como a él le gusta, como un sacerdote feliz y contento. Así que le damos la bienvenida en es su familia, el apostolado de la Cruz Vocacional, Padre Juan María Solana. No le quito más tiempo y le cedo los micrófonos. Gracias, Padre, por estar aquí. gracias a ustedes, gracias a todos los que nos estén escuchando. Agradezco mucho el haberme invitado, no me lo merezco, ni mucho menos. Gracias a Gogo, que me platicó un poco toda la historia del apostolado de la cruz, interesantísima y providencial como todas las cosas de Dios. Pues bien, a mí me invitaron a participar con un tema bien específico, que es el tema de la vocación de San José. Entonces voy a tratar de hablar sobre San José y de su vocación. No sé si me están viendo bien, porque yo aquí no me veo muy bien. No sé si perdí algo o estamos bien, Patti. Eh, Estoy en eso, padre, porque efectivamente parece que en YouTube no se está viendo, pero pues aquí sí lo estoy escuchando. Deme un minutito nada más. No sé si hay algo raro. En YouTube está trabajando bien. Yo lo estoy viendo por YouTube también, padre. Muy bien. Gracias, padre. Entonces sí lo estamos escuchando. Sí, Adelante. todo perfecto. Si me están Gracias. viendo bien, seguimos adelante. Entonces, me hicieron una invitación. El apostolado de la cruz es un apostolado eminentemente vocacional y este año, por la gracia de Dios, por el amor de la Iglesia y por el Papa Francisco, que quiso que fuera un año dedicado a San José,
Me pareció muy interesante escoger este tema y hablar de este tema, y les agradezco la invitación porque soy un apasionado de San José. Ya lo dijo Patti al inicio, yo nací el día de San José y tengo el nombre de José, escondido entre otros porque ya tenía yo un hermano, José María, mayor que yo. Soy el número 13 de mi familia y cuando nací quedaban pocos nombres para escoger. Entonces me pusieron Juan José María de la Santísima Trinidad. Imagínense nada más. Juan José María. Agradezco a mis padres ese nombre precioso y tan profundo y significativo que incluye el nombre de José. Me dijeron que querían un rato de preguntas al final, así es que voy a desarrollar mi tema intentando dejar unos 15 o 20 minutos al final para conversar. Yo podría alargarme mucho, pero tengo que limitarme porque si no, el tiempo pasa y no abarcamos el tema. Quiero tomar pie de una frase de la carta de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8, versículo 30. Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 30. Lo voy a leer, es muy breve. A los que Dios predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Voy a comentar este versículo de la carta a los Romanos que me fascina. Es un versículo que leemos sobre todo referido al misterio de la Virgen María, pero yo quiero aplicarlo, bueno, a cualquier vocación, porque ahora la primera cosa que voy a decir es que el sujeto de todos estos verbos es Dios. Dios es el que empieza la obra buena y como nos dicen el día de nuestra ordenación sacerdotal, Dios que comenzó la obra buena la lleve a su término. Entonces, aquí esta frase de San Pablo, profundísima, bellísima, riquísima bajo tantos puntos de vista, expresa lo que es la vocación, lo expresa de modo maravilloso porque indica todo el proceso donde Dios lleva la voz cantante, Dios tiene la iniciativa, Dios es el accionista mayoritario en absoluto, pero Dios quiere nuestra participación y hace una sociedad con nosotros. Dios ha querido envolvernos hasta el punto de necesitarnos. Una cosa que parece imposible, que Dios omnipotente haya querido necesitar de seres humanos para realizar su obra, desde la obra de la creación, porque colaboramos con Él como creador, la obra de la redención, que sigue realizándose en los miembros de la Iglesia, y la obra de la santificación, que es nuestro trabajo cotidiano como cristianos y como seres humanos hasta alcanzar la estatura de Cristo. Vamos pues a contemplar estos pasos tan hermosos que nos describe San Pablo. Dice así, primero, a los que Dios predestinó. Dios, hermanos, las cosas, si las contemplamos con una visión sobrenatural, si somos hombres y mujeres de fe, si conocemos la teología, la Sagrada Escritura, sabemos que todo, absolutamente todo lo que existe, visible e invisible, tiene su origen en Dios Padre Todopoderoso. Y tiene su origen en lo que nosotros entendemos como un pensamiento de Dios. Cuando Dios piensa, crea. Cuando Dios piensa, crea y añade la vocación, el fin
que cada criatura humana tiene, que cada criatura, no solo los humanos, que cada criatura tiene en el plan salvífico de Dios. Entonces, cuando Dios nuestro Señor crea a mí, te crea a ti, a él, al otro, a cualquiera, y cuando Dios creó a San José a través del amor de sus padres, tiene un designio de predestinación. Quiero aclarar inmediatamente que esta predestinación a algunas personas como que les asusta. Les hace pensar que Dios nos usa como títeres. El destino de predestinación, ¿verdad? Ya Dios me predestinó, bueno, ya sabe hasta la última cosa que voy a hacer y a pensar, ya sabe todo de mi vida y ya me obliga. No es así. La predestinación que Dios nuestro Señor tiene es un designio de amor, y como tal designio de amor nos hace libres. Nos hizo a su imagen y semejanza, nos hace libres. Entonces, no nos está obligando ni forzando a ir por acá o por allá o por nada. Él conoce nuestra vida, Él conoce los detalles de inicio a fin, conoce todo, sabe qué vamos a hacer, pero respeta nuestra libertad. A aquellos que se sientan asustados con este designio amoroso y providente de Dios, que es la predestinación, piensen los padres de familia en sus hijos. Ustedes crean a sus hijos o co-crean a sus hijos con la acción de Dios y de su amor. Y saben lo que es un niño. Y tienen previsiones fundamentales del niño, de su educación, de su crecimiento, de su salud, de sus bienes, de su seguridad y de todo lo que quieran. Pero la mayor parte de las cosas, el niño o el joven o el adulto las va a decidir cuando quiera, como quiera y para lo que quiera. Y ustedes padres, aunque sean sus padres y sean responsables ante Dios y tengan todos los títulos que quieran, a un cierto punto se les acaba el cordón umbilical y los dejan libres y hacen lo que quieren sus hijos cuando crecen. Entonces, Dios nos predestina, Dios nos crea, y en ese plan maravilloso de Dios está una vocación, una misión, un para qué, un por qué. Todo Dios lo tiene en su mente sacrosanta cuando nos crea. ¿Qué sabemos del caso de San José? Pues sabemos bien poco. San José es un gigante del silencio. San José es un gigante de la humildad. San José es un gigante de pasar su vida un poco en la sombra, en la penumbra, pero no por eso menos importante y menos santo y menos determinante. Dios nuestro Señor lo llamó para una misión tan alta, tan santa, tan noble y tan importante que solamente sigue después de la misión de la Virgen María. María concibe al Hijo Eterno de Dios en su seno, es la Madre de Dios, tiene los cromosomas de la Virgen María, y José está llamado a ser el custodio, el guardián, el educador, el padre de la humanidad del Verbo Eterno de Dios. Una responsabilidad que no podemos ni imaginar. Queridos amigos, queridos hermanos, a veces en los planes humanos decimos, este señor riquísimo es de los más ricos del mundo, ¿verdad? Qué impresionante. Ay, este niño que tuvo este señor importantísimo, ¿qué va a hacer? ¿A qué colegio va a ir? ¿Quién lo va a educar? ¿Quién va a ser su nana? Imagínense, el Hijo Eterno de Dios, el Verbo encarnado, encomendado a la custodia y a la paternidad moral y legal de San José. En su seguridad, en su subsistencia, en su salud, en su crecimiento, en su desarrollo,
en su madurez, en su carácter, en todo, en todo, en todo. Entonces, no sabemos quiénes son los padres de San José. De la Virgen María nos habla la tradición cristiana de Joaquín y Ana. En el caso de San José no sabemos nada. Sabemos que era de la casa y familia de David. Nada más. Era de la casa y de la familia de David, es decir, que era de esa dinastía regia de la que Dios había pensado y planeado que naciera el Mesías, el Verbo eterno de Dios hecho hombre. Es lo único que sabemos de él. No me atrevo yo a hacer muchas conjeturas sobre la educación, los principios, la moralidad de esa casa y familia de David, pero sí les puedo asegurar una cosa. Era gente normalita. El mismo David, el rey David, el elegido, el ungido y todo lo que queramos, hizo unas sinvergüenzadas de pronóstico reservado. Tuvo errores, fue perseguido, fue calumniado, le aventaron piedras en el Monte de los Olivos, lo ningunearon. En su vejez hizo muchas tonterías porque perdió la cabeza, etcétera, etcétera. Gente normal. Gente normal, gente normal, subráyenlo con 25 líneas de todos los colores posibles e imaginables. José viene de la casa y de la familia de David y es una gente normal. Obviamente yo quiero creer que así como nos pinta la tradición cristiana a Joaquín y Ana santos, José debió crecer en una familia normal, normalísima, pero muy hermosa. Una familia integrada, unos padres buenos que cuidaron de él, lo educaron, lo hicieron crecer en una vida que los evangelios nos van a definir con una palabra muy sencilla, pero que tiene un significado gigante. Era un hombre justo. A ustedes, padres de familia, piensen si tuvieran que aplicarle a sus hijos o a sus hijas el término justo, ¿qué tendrían que decir? ¿Qué tendrían que decir? Mi hijo o mi hija de 20 años, 18 años, como debió ser San José, cuando conoció a la Virgen María, se enamoró de ella, se comprometió con ella porque la quería mucho, le gustaba. Imagínense si no le va a gustar la mujer más bella del mundo, el sol en la tierra, ¿verdad? Pues bien, José, un hombre justo. ¿Qué calificativos, qué descripción podemos hacer de este hombre predestinado por Dios para ser el padre, dice la teología, el padre putativo, el que se creía que era el padre de Jesús, el padre presumido ser el padre de Jesús, como ya sabemos? Entonces, ¿qué calificativos le ponemos como justo? Voy a disparar algunos así nada más al aire para que los recojamos. Maduro, un joven maduro, equilibrado, responsable, afable, probablemente simpático, un hombre que vivió santamente, vivió una juventud virtuosa y santa en la gracia de Dios, en la observancia de los mandamientos, en la observancia de la ley de Dios, un hombre íntegro. Pongan todos estos calificativos juntos y piensen en ese joven que se arrebatarían las mujeres de todo el mundo, jovencitas, como posible esposo. Guapo, aunque eso es muy secundario, pero guapo.
un hombre justo, dice el Evangelio. Es decir, Dios lo predestina, lo crea, le da el ser, piensa en él y le va poniendo los medios para que él crezca y se desarrolle para la vocación que le tiene encomendada. Y aquí viene el tema vocación. Dice así el versículo de San Pablo: a los que Dios predestinó, los llamó. Y ahí viene el tema vocación. Vocare, del latín, llamar, los llamó. A los que predestinó, los llamó. Es decir, un día X, a ese que Dios puso en la tierra y que le ha ido dando todas las cosas para que realice la misión para la que Dios lo creó, un día Dios irrumpe en su vida y le revela lo que Él quiere. Queridos hermanos, queridos amigos, conozco de cerca unas 1000 vocaciones. Les recuerdo, eso no lo dijeron en mi currículum ni hacía falta, pero yo estuve 25 años trabajando como formador de seminarios. 25 años de 20, 30, 40, 50 seminaristas cada año, pues hace 1000, por lo menos, además religiosas, consagradas, cosas que he leído de obispos, de cardenales, de santos, etcétera. Conozco muchas vocaciones, además de la mía. A mí no me platica nadie lo que es la vocación, la conozco por experiencia. No conozco dos vocaciones iguales. No las conozco. Cada una tiene su belleza, no, como no hay dos flores iguales, como no hay dos amaneceres iguales, como no hay dos rostros iguales. Podemos sacar unos máximos, unos denominadores comunes, pero la belleza de la vocación humana y cristiana, sacerdotal y matrimonial, es que es única, es irrepetible. Cada ser humano es diferente, cada ser humano, por esa predestinación divina, tiene todo un equipo, una instrumentación única, irrepetible, amorosa de Dios. Y entonces la llamada es igual. La llamada de Dios, yo hablando de mi vocación, tiene que ver con mis amigos, con mis padres, con mis educadores, con ejemplos, con antiejemplos, con actividades, con circunstancias, para que en un momento misterioso, en un momento pensado por Dios, programado por Dios, se hace presente y me dice, quiero esto. Hay vocaciones clarísimas, como relámpagos, hay vocaciones un poco más nubladas, hay vocaciones que entran como un zampablazo y vocaciones que van entrando a través de los laberintos de la infancia, de la adolescencia, y así las va mostrando Dios. Me viene ahora a la mente una vocación que conocí preciosa de un cardenal que murió hace poco, el cardenal Renato Corti. Yo era maestro de novicios en el norte de Italia, cerca de Milán, y era la diócesis donde él era obispo, Renato Corti, y después lo hicieron cardenal y ya murió. Dice que era niño, lo recogían en el colegio, en un autobús para ir al colegio. Estamos hablando probablemente de los años 40, inicio de los 50. Y su mamá tomó el periódico diocesano, el periódico que les dan el domingo en la misa, y ahí le puso su bocadillo para el recreo, la merienda para el recreo del colegio. Dice que él tenía 8 años, subió al autobús y vio este periódico donde su mamá envolvió su bocadillo, su merienda, y lo empezó a leer. Y dice, me lo dijo él personalmente, me bajé del autobús con la conciencia clara
de que Dios me llamaba a ser sacerdote. Un niño de 8 años, sacerdote, obispo y cardenal, y esperamos que un día sea santo. Yo lo conocí mucho, era un hombre verdaderamente santo. Bueno, un periódico que mi mamá coge para envolverme mi bocadillo del recreo. Fíjense las bromas que hace Dios. Bueno, en el caso de San José, en la misión tan especial, excepcional que Dios le iba a asignar a San José, obviamente hubo una intervención muy especial que ya conocemos. Nos la describe el capítulo 2 de San Mateo. Perdón, el capítulo 1 de San Mateo, después de la genealogía de Jesús, donde quiere probar el evangelista Mateo, que es de la dinastía de David, por lo tanto de una casa real, dice, y el nacimiento de Jesucristo fue así, y habla de los sueños de San José y de la llamada de San José para aceptar a la Virgen María como esposa. Dice, acepta a tu esposa, acéptala. Era ya su esposa. Ya sabemos que los desposorios en el Israel antiguo tenían 2 fases. Una primera en la que todavía no convivían, pero eran ya esposos legalmente. Y cuando el marido estaba preparado, tenía casa, trabajo y lo necesario para vivir, se llevaba a su esposa a vivir con él. No quiero bajar ahora los detalles, ni los conocemos con mucha precisión. Bueno, había pasado ya los desposorios, María era su esposa cuando se encuentra encinta por obra del Espíritu Santo. El susto de San José, el enojo, la rabia, el desconcierto y la decepción no me los puedo ni imaginar. Pero imagínenselo ustedes. Después de estar desposados y preparando todo para llevársela a su casa a vivir y empezar una vida matrimonial, se da cuenta de que está embarazada. Y dice San Mateo que estaba reflexionando en cómo repudiarla en secreto, porque no quería hacerle mal, la amaba mucho, cómo repudiarla en secreto, cuando se le aparece el ángel y le dice que la tome por esposa, que lo que hay en su seno es del Espíritu Santo y que él, José, le va a poner el nombre de Jesús. Con esto, el ángel en sueños le está confirmando su paternidad, porque el oficio de poner el nombre a un niño en el judaísmo antiguo era oficio del papá y tenía muchas implicaciones legales y de patria potestad y de responsabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, queridos amigos, a los que Dios predestinó, los llamó. Aquí está el llamado. Y hablando del llamado y de las vocaciones y de la vocación en general, yo les voy a decir una cosa que les va a por lo menos a extrañar. A mí Dios me llamó de un modo muy curioso. Me llamó por el antitestimonio de un sacerdote. Para que vean que Dios tiene sentido del humor y que cuando Dios quiere una cosa, se hace. Punto y basta. Dios no nos está preguntando ni pidiendo permisos. Dios tiene designios eternos, maravillosos, sacrosantos, y Él ve cómo se las agencia, pero cuando Dios quiere algo se hace. Yo solía ir en Puebla a la iglesia de la Medalla Milagrosa. Iba yo ahí por 2 motivos. Primero porque iba a misa, cosa que era muy común en Puebla, en mi familia.
iba todos los días y era para mí lo más normal, no hay mérito en eso. Iba yo a esta iglesia porque ahí me encontraba con mi novia. Ya comienzan los caminos torcidos de Dios, ¿verdad? Iba yo ahí a encontrarme con mi novia. Resulta que le estaba yo enseñando a manejar a un amigo mío que tenía coche y no sabía manejar. Y yo no tenía coche y sabía manejar. Entonces era la amistad perfecta. Le estaba yo enseñando a este amigo en su coche a manejar y él me llevaba a la misa, oíamos la misa. Después él se iba a su casa y yo me iba con mi novia a su casa. Aquel día, estoy hablando hacia el 20 de octubre del año 76, tenía yo 16 años. Aquel día mi novia no llegó a misa y resulta que esa misa se alternaban dos sacerdotes para celebrarla. Uno era muy fervoroso, era un anciano español, pelo blanco como yo, ancianito como yo. Era muy fervoroso, predicaba precioso, hablaba de la Virgen con mucha unción, con mucha devoción. El otro era un sacerdote joven, mexicano, un poco descuadernado, la verdad, no celebraba la misa con devoción ni me inspiraba mucho ejemplo. El hecho es que ese día que llegamos a misa, mi amigo y yo entramos a la iglesia y salió a celebrar el padre. No recuerdo quién de los dos era, pero lo que sí recuerdo es que yo me hice una reflexión. ¿Por qué este padre celebra así y el otro celebra asá? ¿Por qué celebran tan diferente uno y el otro? E inmediatamente después se me vino otra reflexión a la cabeza. ¿Y yo cómo celebraría la misa? Queridos amigos, queridas amigas, a veces se nos pasan cosas por la cabeza y nos pasan por acá y se nos salen por acá y se van. Pero ese día no se me salió. Se me quedó rebotando en la cabeza y estuve toda la misa pensando yo, sacerdote, ¿por qué? ¿En dónde? Nunca lo he pensado. ¿Qué tendría que hacer? Me quedé con esa pregunta rebotándome en la cabeza. Les voy a decir una cosa increíble que yo no sabía. Me la dijo mi amigo hace relativamente poco tiempo. Hasta le pedí grabarla porque yo no lo creía, no lo sabía y no lo creía. Salimos de la iglesia, y en el atrio, apenas salir de la iglesia, este amigo me dice, oye Juan, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te pasa? Y yo le dije, no me pasa nada. Y él me dijo, sí, algo te pasa porque te noto raro. Entonces yo le contesté, pues sí, la verdad sí me pasa algo. Le dije, durante la misa se me ocurrió una locura. Y él me miró a los ojos y me dijo, pensaste ser sacerdote. Queridos amigos, si en la misa ya me había dado Dios un martillazo en la cabeza, ya se podrán imaginar que este fue el segundo martillazo en el mismo clavo. Para que no tuviera yo ninguna idea, ninguna duda de que era Dios el que me estaba llamando y que era evidente, era claro. Muchos años más tarde, este amigo me dijo lo siguiente. Me dijo, oye Juan, me acuerdo de tu vocación. Me acuerdo que cuando salimos de la iglesia y estábamos hablando de que te pasaba algo, yo miré al cielo y había luna llena. Y me dijo, durante la misa, yo sentí que Dios te estaba llamando. Y me enojé. Me puse celoso. Voy a perder a mi mejor amigo. ¿Y por qué? ¿Y por qué ahora? Y no sé qué. Y dice, me enojé y me puse receloso con Dios de que iba a perder a mi mejor amigo porque te estaba llamando a ser sacerdote.
Yo nunca había escuchado una historia así, pero ya la escuché y la escuché conmigo mismo. Que mientras Dios me estaba llamando a mí y yo estaba pensando esa idea, mi amigo al lado la estaba sintiendo y estaba enojado pensando que perdía a su mejor amigo. Bueno, dice pues, dice San Pablo, a los que Dios predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. Queridos hermanos, la justificación es una palabra muy seria y muy fuerte, y es una palabra que solamente Dios puede realizar en este sentido al que se habla, en el que nos habla San Pablo. Porque justificar una cosa, un hecho, justificar un procedimiento, una expresión, eso es fácil. Pero hacernos justos en lo más hondo de nuestro corazón y de nuestra persona, de nuestra psicología, solamente lo puede hacer Dios. Y cuando el Evangelio dice que San José era un hombre justo, ya nos está entreabriendo una cortina impresionante de acción de Dios en el alma de José, de presencia de Dios, de vida de gracia, de sinceridad, de verdad. Dios estaba trabajando en esa alma y esa alma se dejaba trabajar. Esta es la segunda parte en la que no siempre colaboramos tan bien. Fíjense, la predestinación parte del cielo, pero eventualmente nos crea, nos hace una criatura con una predestinación particular de Dios. La llamada se hace en nuestra vida. La justificación se hace en nuestra vida y la glorificación nos vuelve al cielo cuando termina todo el proceso. Entonces, a los que Dios predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó, pero no sin nuestra libertad plena, sin nuestra participación consciente y deliberada. Aquí viene muy a cuento lo que dice San Agustín y hoy lo estamos celebrando. Dios que te creó sin ti, predestinación, no te salvará sin ti, justificación realizada por Dios, regalada por Dios, aceptada y secundada con mi libertad, con mi amor, con mi conciencia, con mis límites, con mi carácter y con mi todo. Y termina San Pablo, y voy a terminar yo también, a los que justificó y se dejaron justificar, los glorificó. Y sabemos que por la fe de la Iglesia, que Dios nuestro Señor glorificó a San José y por eso lo veneramos como un santo. La Iglesia desde todos los tiempos ha venerado a San José de un modo un poco implícito, de un modo un poco en las sombras, pero nadie jamás ha tenido duda de que el Padre de Jesús haya sido un santo varón de Dios, custodio de la Virgen, custodio de su santidad, custodio de su virginidad perpetua, custodio del niño Jesús, transmisor para el niño Jesús de su humanidad. Imagínense nada más, el niño Jesús, cuando dice el Evangelio de San Lucas que crecía en sabiduría, en edad y en gracia, estaba creciendo también como varón, ser humano varón, y esa varonilidad y esa masculinidad
radiante y bella de Jesucristo nuestro Señor, que nos ilumina y que nos forma a nosotros, hombres y mujeres, esa la recibió a través de su crecimiento y de su educación de la Virgen María y de San José. Queridos hermanos, qué portento de santidad tenemos delante en San José, qué intercesor, qué protector de la iglesia, de las familias, de las vocaciones sacerdotales, de las familias cristianas. Qué regalo, qué maravilla de Dios para nosotros contar con San José, un santo tan cercano, tan simple, tan humilde. Como dice una canción que compuso una consagrada, a quien Dios le llamaba papá. A quien Dios le llamaba papá. Qué hermoso contemplar la vocación de José, el llamado a esta misión tan grande, que es como el esquema de toda llamada. Es el esquema teológico, el esquema sobrenatural de toda llamada de Dios a la santidad, a la vida cristiana, en el matrimonio, en la consagración, en el sacerdocio y en todas y cada una de las vocaciones que Dios nuestro Señor nos hace. Vamos a pedirle a Dios también que a través de ustedes se recupere, se restablezca, se ilumine nuevamente el concepto vocación, que está muy mal interpretado y muy reducido. En realidad, todo ser humano tiene una vocación. Todo ser humano tiene una vocación, porque todo ser humano fue predestinado por Dios para algo. Y nuestro trabajo es descubrir ese algo. Nuestro trabajo es pedirle a Dios la luz para ese algo. Quiero decirles que frecuentemente yo tengo diálogos con adolescentes, jovencitos, que están terminando la preparatoria. Y les digo yo, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué te gustaría estudiar? Empiezan, yo marketing, yo moda, yo diseño de ropa, yo quiero estudiar turismo, yo ingeniero, yo científico, yo biólogo marino, yo arqueólogo. Y bueno, siguen todas las posibilidades. Y les pregunto, ¿y ya le preguntaste a Dios para qué te creó? Es decir, antes de ir a universidades, coger folletos, entrar a internet, a Google y fusilarnos, que también lo tenemos que hacer, también lo tenemos que hacer. Pero antes de todo eso, tenemos que levantar nuestros ojos al cielo y decir, Señor, mi vida es un don tuyo, soy un regalo de Dios, nací porque tú me quisiste. ¿Para qué me quieres? ¿Qué quieres de mí? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué me diste estas cualidades? ¿Para qué me diste esta personalidad? ¿Para qué me diste esta educación, esta familia, estos padres? ¿Para qué me has dado todo? Porque descubrir eso es descubrir mi vocación. Es descubrir que cualquier cosa que haga yo en la vida tiene un porqué en los planes de Dios. El abogado puede ser un magnífico abogado y un santo abogado y ayudar a mucha gente como abogado. El médico, el maestro, el farmacéutico, todas y cada una de las actividades humanas conocidas y por conocer, tienen razón si tienen una finalidad clara, humana y sobrenatural, y eso se lo tenemos que pedir a Dios y descubrirlo. Yo no me hago doctor para hacerme rico. Yo no me hago ingeniero para construir mucho, hacerme rico, hacer una fortuna y no sé qué. Todo eso son cosas secundarias y son efectos colaterales. Y les repito la famosa pregunta del catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de niños. Primera cosa, ¿para qué te creó Dios? Y no dice para ser ingeniero, abogado, médico,
biólogo, lo que sea. Dice, Dios creó al hombre para amarle y servirle en esta vida y después verle y gozar de él en la eternidad. Queridos hermanos, si recordamos eso, si lo tenemos bien presente, veremos que el concepto vocación es para todo ser humano, que nuestra profesión es una expresión de la vocación del para qué nos creó Dios, y si tuviéramos esa mente, esa mentalidad, creo que probablemente edificaríamos más a la sociedad, edificaríamos más a las familias y nos edificaríamos más nosotros mismos. Quiero terminar con una reflexión que a mí me fascina sobre Juan Pablo II. Miren, si yo hubiera llamado a todos los miembros del apostolado de la cruz, si los llamara ahora, a ver, vénganse, vamos a Monterrey, vamos con Gogo, vamos a hacer un congreso presencial, con máscaras y todo lo que quieran, pero vénganse todos. ¿Cuántos son? 3,000, vénganse 3,000. 8,000, vénganse los 8,000, todos, porque vamos a hacer una cosa importantísima. Miren, vamos a planear la vida de un ser humano que todavía no viene al mundo, pero que dentro de 60 años va a ser el Papa, va a ser el vicario de Cristo, va a ser el líder religioso más importante de la humanidad. Vamos a planear la vida. Y empezaríamos a hacer un brainstorming, ¿verdad? Primero, una familia preciosa, maravillosa, con varios hijos, unos padres equilibrados, ricos, o por lo menos que tengan, etcétera, etcétera. Y bueno, 3, 4 hermanos, 2 hermanas, una familia bonita, integrada, donde haya mucho intercambio, se enriquezcan y maduren desde el punto de vista. Vamos a pensar el colegio. A ver, bueno, la ciudad. La ciudad tiene que ser importantísima porque eso va a influir mucho a este ser humano futuro importantísimo. El colegio católico, pero probado, donde estén los mejores formadores, donde tengan sacramentos, etcétera, formación católica, etcétera. Bueno, y síganle en el brainstorming, formación sacerdotal, formación teológica, formación humana, pastoral. Síganle. Y se habrían equivocado en todo. Nos habríamos equivocado en todo. Piensen en San Juan Pablo II. Una familia en la Primera Guerra Mundial. Paupérrima. Se muere la mamá joven. 2 hermanos. Se muere el otro hermano. Se queda con el papá. Estudian como pueden, son pobres. Y cuando él decide irse al seminario, está en la Segunda Guerra Mundial y no puede ir al seminario, estudia en las noches porque trabaja en una mina de no sé qué, en un seminario clandestino. Y cuando se va a ordenar sacerdote, no están en la catedral de no sé dónde con pompa y circunstancia, están a escondidas a las 5 de la mañana, ahí lo ordena el cardenal. Y cuando lo manda a Roma, lo manda con una mano detrás y otra adelante, a estudiar lo que pueda y vuelve a un país comunista con la persecución anticristiana, todo lo contrario de lo que nosotros hubiéramos pensado para Juan Pablo II. Mis caminos no son vuestros caminos. Queridos hermanos, queridos amigos del apostolado de la cruz, mis caminos no son vuestros caminos. Ojalá que sirvamos a la providencia de Dios. Ojalá que estemos atentos y dóciles a cumplir sus palabras, sus invitaciones, sus inspiraciones, que colaboremos del mejor modo posible, que le estorbemos lo menos posible, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos. ¿Quién sabe cuántos santos habrá en el mundo que no daría ni un cuartillo por ellos cuando eran niños o adolescentes? Y para no ir muy lejos, tenemos el ejemplo de San Agustín.
un muchacho travieso, inquieto, perezoso, que con dificultad lo hicieron estudiar al inicio porque era flojo además. Aquí termino. Gracias por su atención y si quieren hacer algunas preguntas y puedo contestarlas, encantado de hacerlo. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, padre. Es un gozo de verdad escucharlo. Nos encanta todo lo que tiene que decirnos. Siempre es una luz para nosotros en esta vida que estamos tratando de enriquecer espiritualmente. Muchas gracias por todo lo que hoy nos comparte. Y sí, bueno, de entrada tiene muchos saludos, padre. Lo queremos mucho. Gracias, Entonces, igualmente. bueno, hay saludos desde Nicaragua, desde Perú, bueno, obviamente aquí de Puebla, y bueno, lo hemos acompañado en sus peregrinaciones. Gracias a nombre de todos por llevarnos Tierra Santa hasta nuestros hogares. Ha sido un gozo y un gusto poder acompañarlo. ¿Me van a acompañar en la próxima o no? Claro que sí, padre, por supuesto, cuente con nosotros. Ahí estaremos todos los del apostolado de la Cruz Vocacional, con mucho gusto. Les pido Así es, muchas padre. oraciones. Sí, sí, por supuesto. Es una peregrinación de sanación y la sanación ahí tiene que ser obra de Dios, no mía ni de ninguno de nosotros. Nosotros somos el bisturí, pero el médico es Dios. Así es, padre, lo vamos a acompañar con mucho cariño. Y pues sí hay algunas preguntitas, a ver si nos da tiempo que nos conteste. Bueno, de entrada, una un poquito más simple, pero muy importante también. Padre, ¿podría darnos alguna oración o cita bíblica que nos ayude a soltar a nuestros hijos a su vida adulta? Les voy a contar una anécdota. Cuando me iba yo a ordenar sacerdote, vino uno de los primeros padres legionarios a darnos una plática. Nos dio una plática preciosa. Y al final dice, ¿quieren hacerme preguntas? Con mucho gusto. Entonces un hermano le levantó la mano y, oiga, padre, ¿y qué nos aconseja para ser santos sacerdotes? Y me dijo el padre, pues, ¿qué quiere que le diga? Que haga visitas, que haga ejaculatorias. Si lleva usted 12 años de formación y todavía no sabe, yo no le puedo decir ahora en una pregunta cómo ser santo sacerdote. Yo creo que soltar a los hijos en el mundo actual es un hecho innegable, muy prematuro, porque los hijos están sueltos cuando tienen un teléfono en la mano, ya están sueltos, ya están en manos de otros. Nos ayuda mucho pensar en los hijos y soltarlos cuando sabemos que son un don de Dios. Los padres administran y protegen y cuidan y favorecen ese don de Dios. Yo he visto a veces padres que se oponen a la vocación de sus hijos, de cualquier índole, no solo vocación religiosa o sacerdotal, y joroban a los hijos imponiéndoles lo que no quieren, porque piensan que sus hijos son su propiedad. Falso, completamente falso. Los hijos no son propiedad de nadie más que de Dios. Se los ha encomendado a ustedes para que los cuiden, los eduquen, los encaminen en la vida y los encaminen al cielo. Si se les olvida que sus hijos son solamente prestados, entonces sí, no sé qué consejos darles, hagan ejaculatorias. Correcto, padre, muchas gracias. Bueno, hay otras varias preguntas que tienen mucho que ver también, me parece que van juntas, voy a ver si las puedo resumir en una. Usted habló sobre, bueno, pues el destino que Dios ya tiene para nosotros, para lo que hemos sido destinados, para lo que hemos sido creados. Justamente, pues esa es la esencia de nuestro apostolado, orar para que nuestros hijos, pues, escuchen la voz de Dios y puedan seguir la vocación para la cual fueron creados. Entonces, siguiendo el modelo de San José en el que usted nos hablaba sobre el silencio tan importante de San José, a él, pues el ángel le confirmó este designio de Dios para ser, pues, el cuidador, digamos, de Jesús aquí en la tierra.
¿Cómo podemos hacer para que, primero, como madres, no tengamos miedo, ¿no? Para fomentar la vocación de nuestros hijos si es que tienen un llamado al sacerdocio? Y segundo, pues para orientar, para, no sé si es empujarlos la palabra, pero para encaminarlos a escuchar la palabra de Dios, sus designios en su conciencia, porque como bien dice, cuando los soltamos ya con teléfonos y demás, están muy en el mundo. ¿Cómo podemos hacer para que escuchen este llamado de Dios? Edúquenlos en el amor a Dios. Eduquen a sus hijos en el amor a Dios, con su propio ejemplo y con su palabra. Si sus hijos aman a Dios, le van a prestar atención. Lo digo con mucha deliberación y un poco de malicia y picardía, porque muchos papás, sobre todo de adolescentes, se horrorizan cuando el hijo les dice que ya no quiere ir a misa. No. Si no ama a Dios, nunca ha ido a misa. Ha estado en misa, pero no ha ido a misa. Si ama a Dios, sí ha ido a misa. Amar a Dios, tener el santo temor de Dios, entender que la vida es un regalo de Dios para hacer algo de bien, según los planes de Dios, no según los míos, ni mis caprichos, ni mis intereses mezquinos. Si un joven quiere ser súper rico, millonario, y quiere tener un carrazo, 20 casas, viajar y tener yates y aviones, ese hombre, a ese hombre sus papás nunca le han dicho para qué vino al mundo y para qué lo trajeron al mundo. ¿Para qué creó Dios al hombre? Dios creó al hombre para amarlo y servirlo en esta vida y después verle y gozar de él en la eternidad. Esa es la pregunta número 1 del catecismo. Si no le han explicado a sus hijos la pregunta número 1 del catecismo, no les pueden hablar de vocación, ni de nada, ni de misa, ni de práctica religiosa, ni de nada. Si ya les explicaron la pregunta número 1 del catecismo, entonces sí. Ahora, mencionabas una expresión que a mí me horroriza, forzarles o empujarles. Hay mamás que tienen más vocación que el Papa. Y entonces quieren que su hijo se haga sacerdote a toda costa. Pobre mamá y pobre hijo. No, edúquenlos en el amor, edúquenlos en la libertad, edúquenlos en esa visión sobrenatural de la vida, no solamente natural, no somos ratas de laboratorio, visión sobrenatural de la vida. Si transmiten eso, el niño, el joven, tendrá en cuenta a Dios cuando tome decisiones, porque ustedes les han transmitido el amor a Dios. Les voy a decir una anécdota que me pasó hace unos pocos días. Me pregunta una mamacita joven, padre, mire, nuestros hijos están muy golpeados por las noticias y no sé qué y no sé cuánto, y no aman al Papa y ya no aman a la iglesia, ya no quieren ir a misa y no sé qué y no sé cuánto. Yo le hice una pregunta. ¿Qué has hecho tú para transmitir a tus hijos el amor a la iglesia? ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Dime qué has hecho. Si yo siembro cuatro huesos de aguacate y le echo agüita y tierra, bueno, pues me espero que me salgan 3 a 4 aguacates o por lo menos 1, ¿verdad? Pero si no pongo las semillas del aguacate, ni le echo tierra, ni nada, ¿qué cosa pretendo? Y me dijo, no, padre, sí, mis hijos hicieron la primera comunión y tal, y fueron a un colegio católico. No te estoy preguntando si hicieron la primera comunión. ¿Qué has hecho para transmitirle a tus hijos el amor a la iglesia? Si no has hecho lo pertinente, no pretendas que aman más a Messi o a Ronaldo, ¿verdad? Que a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo tienen aquí a Messi y a Ronaldo todo el día
y les compraste la camiseta de Messi y de Ronaldo, aman a Messi y a Ronaldo, pero no pueden amar a la iglesia ni al Papa si tú no les has transmitido el amor al Papa y a la iglesia y al sacerdote y al ser iglesia. Yo recuerdo, yo me fui al seminario en septiembre del año 78. Y al año siguiente fue Juan Pablo II a México y fue a Puebla en enero. Y ese verano del 78 me visitó mi mamá en el seminario en España. Y me habló los 8 días de la visita del Papa. Y vino el Papa y lo vimos al Papa y preparamos y no te imaginas. Y cuando pasó y nos vio y nos bendijo y luego en la televisión y el padre fulano y el padre mengano y en los periódicos, toda la semana me habló del Papa. ¿Por qué? Porque seguía todavía atragantada con la visita del Papa Juan Pablo II. Por amor al Papa. No me quería indoctrinar, como hacen muchas mamás, ¿verdad? Le argumentan al hijo para indoctrinarlo de lo que tiene que hacer o no hacer. Me lo transmitió por ósmosis. Amaba con todo su corazón al Papa, a la iglesia, y por ósmosis me transmitió y casi me hacía llorar y lloraba ella también cuando me hablaba de que había visto al Papa Juan Pablo II. Y con esto quiero decirles una cosa importantísima. En mi casa, en mi familia de niños, adolescentes, jamás escuchamos una crítica a la iglesia, ni al Papa, ni a los sacerdotes. Jamás. Y cuando a veces la conversación empezaba a patinar en algún hecho, algo que había pasado, algo, mi mamá y mi papá decían, a ver, de María para abajo, váyanse a jugar al patio. Todos los niños, váyanse a jugar al patio. Y claro, uno se daba cuenta de que el tema era importante, pero jamás le escuchamos una crítica de un sacerdote, de un obispo, el Papa mucho menos, jamás. Al contrario, veneración, amor, atención, acogida, hospitalidad. Llegaba a mi casa un sacerdote y era como si llegara el mismo Jesucristo. Entonces, todas esas cosas van formando en la sensibilidad, en los criterios, en las actitudes, etcétera. Si en mi casa se critica, se oye, se ve, no se disculpa, no se explica, etcétera, pues ¿cómo va a amar el niño a una iglesia que además los medios de comunicación se han encargado de criticar y menoscabar y ridiculizar cada día y a cada hora? Así es, padre. Pues muy cierto y grandísima lección la que hoy nos deja a todas nosotras como mamás. Esperemos que todos podamos seguir sus consejos. Muchas gracias, padre. Pues bueno, el tiempo voló. Nos quedamos con muchas ganas de seguirlo escuchando. Quedan por ahí algunas dudas, pero bueno, ya no tenemos más tiempo. Le agradecemos mucho y queremos, antes de que se nos vaya, queremos darle un regalo. Aquí está Gogo también. No sé si quieras decir algo antes, Gogo. Sí, cómo no. Pues ha sido un placer, padre. La verdad es que yo les quiero comentar algo a toda la audiencia. Cuando tú dijiste, cuando Dios quiere algo, no se puede. O sea, lo que Él dice, lo es. Y yo estoy cierta que Él quería que tú estuvieras aquí. En verdad que estamos felices de tenerte. Cuando te escribí, dije, pues, ¿por qué no? El no ya lo tengo, pero a lo mejor me puede contestar. Y tardaste 3 semanas, sé que estabas en peregrinación y todo, pero me encantó cuando vi mi correo que dijiste, márcame, aquí está mi celular. Dije, no lo puedo creer, estaba feliz. Y te lo dije cuando hablé contigo. Me dice mi hija, ¿qué pasó, mamá? Porque oyó el ¡ah! Así cuando lo leí. Y le dije, es que me acaba de contestar un sacerdote que admiramos mucho y queremos mucho, y ya nos dijo que sí, que digo,
ya se le mueve la patita, como decimos acá en Monterrey, ¿verdad? Ya me dijo que cuando menos que le hable. Entonces, si no hubiera querido, a lo mejor no me dice nada. Entonces, gracias, Padre. Gracias por escuchar al Espíritu Santo, porque yo creo que lo tenemos en jaque acá todas. Y gracias por estar aquí. En verdad que es un placer, un privilegio. Y bueno, pues nada más también hacer un comentario. A veces, con lo último que dijiste, hay que hacer que los hijos amen a la iglesia, pero yo creo que a estas alturas del partido, más que con la palabra, es con los hechos, porque a veces te tachan de ya mamá, de loca, de las dos cosas, obvio, sí, las dos cosas, hablarles de Dios y todo, pero también vivirlo, ¿verdad? Y hacerlo. Y si tú no quieres ir, bueno, pues aquí mis hijos, obvio que ya saben todo el retiro y cómo va, y a qué horas es, y así, y la verdad es que pues no van a misa, pero están al pendiente de mis cosas por el entusiasmo y el amor, y cuando dijo, ¿y a poco ya pasó el padre? Porque voy a decir una expresión y le dije, imagínate que para mí es como el rock, como un rockstar de la iglesia, así te veo. Entonces que me dijera que sí, mi rockstar, o sea, en el buen sentido, ¿verdad? El Señor es quien es, pero a través tuyo hemos vivido demasiado. Entonces, pues muchas gracias. Dios te bendiga y seguimos en contacto. Ojalá que no sea la primera, que podamos seguir en contacto contigo y el apostolado de la Cruz Vocacional es tu casa, Padre. Seguimos pidiendo por tu vocación y pide por la nuestra. Encomiéndenme, por favor, porque la vocación acaba en el cielo. Eso. Acaba en el cielo. Entonces necesitamos de sus oraciones y el apostolado que están haciendo es precioso, es muy importante en la iglesia, es muy importante en la sociedad, es muy importante en el mundo. Quiero decir una cosa, y es que cuando Dios quiere algo se hace, pero también cuando Gogo quiere. Pregúntale a Liz que está aquí. Pregúntale a Liz que está aquí. No hay para dónde correr. Ah, qué miedo. Gracias. Es nuestra jefecita dorada. Padre, muchas gracias. No, pues primero, gracias, Padre, en verdad que sí, muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, Padre, bueno, antes de que se vaya, Padre, queremos regalarle a nombre de todo el apostolado, con muchísimo cariño, le tenemos aquí este presente, que son pues las misas perpetuas para usted, para que vea que sí, de verdad, vamos a estar orando mucho por usted y por su ministerio, que Dios lo siga acompañando, como dice, hasta que llegue al cielo. Así que bueno, pues muchas gracias y también queremos hacer mención que pues ya tenemos un pie, aunque sea ahí en Tierra Santa, tenemos ya presencia con 3 mosaicos, como apostolado estamos muy contentas. Así Muchas que gracias. bueno, pues gracias, Padre, otra vez, muchas gracias y todo nuestro cariño para usted. Adiós, paisana, que Dios te bendiga. Adiós, Padre, igualmente.